Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con razón. Soy Ilich Romero Tarihuana, el que te prohibió mamá. Discúlpeme, estoy algo lento, pero esta noche vamos a hablar de algo histórico, esencialmente yuyo, la médula espinal de este programa, porque la historia se repite. Y para comprobar que es mejor que un buen historiador, no de los historiadores de farándula, mi amigo Edison de las Mercedes de la Santísima Trinidad, duque de Solanda, Chillos y sus alrededores. Niño, no hubo duques acá, ¿verdad? ¿Qué? No llegaron. Marqueses, condes y creo que por ahí algún otro título de Hidalgo, segundo nivel. Hidalgo. Sí, creo que un par de No, hidalgos, sí. no, sí. De mis Todos ancestros, comprados, ¿no? Todos no comprados. fue comprado. ¿Qué te pasa? A uno de mis ancestros le pusieron como Hidalgo de la zona de lo que es la Alameda. Ya. Y tú dices la Alameda, pero te estaba hablando del siglo XIX, y ese era el potrero. Era la donde descansaban las asémilas, les llegaban y les Y dejaban. se cobraba por ese Claro. potrero. Sí, el objetivo de un cargo era cobrar, eso es. Y por eso costaba aquí o costaba en España o en Francia. Yo quería saludarles, decía el Illich que está un poco lento, iba a decir un poco lento como eran las cosas en los años 90, porque nos encanta hacer la comparación de quienes ya habían nacido, todavía no nacían, para que vean ustedes esto de por qué la historia se repite. Y las cosas en los 90 eran un poco más violentas, para decirlo de algún modo, por lo menos en el Ecuador, pero más lentas. Las soluciones se tomaban más lentas. Hoy es rapidísimo todo y se fue de la memoria. Por eso, ese es nuestro deber. Para eso estamos aquí, para acordarles y recordarles. Por si acaso. En los 90, para esos que todavía no estaban nacidos, o para los que sí estaban nacidos y se olvidaron, vamos a recordar de la memoria. Un hecho patético en todos los 90 fue que no había insumos hospitalarios. ¿Qué te recuerda eso? ¿O me equivoco, mi querido Edison? Sí, además recuerda que salíamos del año 88, te cerraba Febres Cordero su gobierno, con un juicio al ministro de Industrias de Febres Cordero, el abogado Neira, Javier Neira, que había sido ministro de Industrias, pero que había hecho la compra de insumos médicos en Equa Hospital, que era una empresa estatal que iba a abastecer de insumos médicos a los hospitales. De eso le sacó en prófugo. A Neira le oía, ya falleció, a Neira le oía el prófugo, refiriéndose a otros políticos actuales, pero él estuvo prófugo también, y sucede que al regresar de Estados Unidos, pasaron unos años y en los 90 fue candidato a la presidencia de la República porque no quería Jaime Nebot ser candidato, estaba un poco molesto con Febres Cordero por esas declaraciones que le hicieron perder frente a Bucarán, pero sucede que a Neira, la gran noticia que se llegó a saber en el Palacio Legislativo es que la Embajada de Estados Unidos le congeló la visa. Y no sabíamos, sí, había el caso de Hospital, que del que fue ministro, se fue prófugo, regresó cuando ya prescribió. Antes, las leyes para los años 90, las leyes en el Ecuador prescribían todas, excepto la Constitución. Entonces, Bucarán y Dajic, que salieron prófugos del Ecuador en los 90, el uno en el 95 y el otro en el 97, los dos prófugos se acogieron a pasar, el uno en Costa Rica y el otro en Panamá, 20 años fuera del país, porque la ley decía que, acusado de peculado, pasas 20 años sin volver al país y el juicio desaparece. Eso significa prescribir. Se acabó el juicio y regresaron. Pero en esas ambiciones de volver, Lucio Gutiérrez, que fue edecán, Lucio Gutiérrez en los 90 era el edecán, teniente coronel Lucio Gutiérrez de Abdalá Bucarán cuando cayó, y su jefe, quien le dio el golpe de estado, según Bucarán, fue el general Paco Moncayo, quien ya en el 95 había sido, porque también hay que acordar en los 90
que tuvimos la guerra del CENEPA. Todo esto pasaba para que vean lo que les digo, pero ¿qué sucede? No había redes, no había celulares todavía, los primeros celulares empiezan a llegar a fines de los 90 y también las primeras computadoras que eran digamos, con un CPU para la casa. Recuerda que ya podías comprarte una computadora, había en las oficinas, evidentemente, en los negocios, pero para tu casa ya era un poco más fácil comprarse, no era como comprar un En auto, el 94. pero así es. Entonces todo esto estaba pasando allí y la velocidad con la que se daban las cosas era un poco más lenta porque no había sino el sistema de información nacional, que era radio y televisión. Y lo más rápido que había era la radio. Pero recordemos que en esa época se quejaban muchos personas que la generación, que los chicos solo compraban el periódico para ver deportes y el horóscopo. Como dijimos cuando hicimos el programa de música, en todas las generaciones hubo música maldita, en todas. A toda generación le calificaron de música maldita, pero también en las redes, los medios de comunicación de cada generación. Cuando salió la radio, no le daban mucha vida. Cuando salió la televisión, cuando salió la televisión a color, cuando llegaron las computadoras, no, igual, siempre ha sido maldita la generación joven. Claro, a una de mis tías, cristiana, decía, es que la computadora es la marca del diablo, porque con la derecha pone la marca de la bestia y el monitor te la marca en la frente. Y habían secretos, ¿no? Habían secretos que te hacían poner el 666 y te salía un diablo, pero eran En el juegos código de inventados. barras y todo Sí, eso. sí, el código de barras. Sí, sí. Pero recuerden una cosa, ahora, en este 2025, estamos viviendo algo parecido, aunque ustedes no lo crean. Ya no hay tanto de que el Hello Kitty, que los pitufos, que la música de tal cantante satánica. Ya no hay así. Ahora hay una corriente que se llama, internacionalmente se la conoce como woke, W-O-K-E, pero son los extremismos. Por ejemplo, las feminazis y la manifestación que de ese grupo de arios, no sé si lo viste, en la marcha de Claro. nuestro presidente, Sí, sí, saludando. pero normalmente son ignorantes, ¿no? O sea, es gente ignorante, porque vi inclusive al periodista que se acerca y de Yamingo TV, se acerca y les pregunta y no tienen idea, o sea, él dice, estoy aquí para burlarme de los que vinieron, el que está haciendo el saludo nazi, no tienen idea, o sea, y eso es lo bueno, que estos simios que hacen estos signos que no reconocen, pues no viven tranquilos porque si Hitler les hubiera conocido, o estarían en una en un campo de Esclavos, concentración. esclavos o candidatos al horno. Sí, 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 sí. Pues bueno, el horno era más bien privilegio, ¿no? El matarles era un privilegio. La teoría nazi, que ahora está aplicando las víctimas del sionismo, el mismo sionismo que fue víctima con Hitler, está aplicando. La mejor forma de ganar una guerra es matar de hambre a tu enemigo, de hambre, porque el hambre humilla. O sea, la muerte te desaparece, un soldado en combate muere heroico, y listo, se acabó, no hay más. Pero el derrotado con hambre se humilla. Miren ustedes las fotos terribles de los campos de concentración nazis, porque no les daban de comer sino una vez cada semana, una vez cada 3 días, y se iban muriendo de hambre, de desnutrición. O sea, pero más que de hambre, lo que querían es humillarles. O sea, estos pobres simios que desfilaron con el saludo y la esvástica dibujada, como alguien se burlaba ahí en un meme. Te crees Dario, pero no tienes ni para hacerte un tatuaje de adeveras, te pintaste con tinta. Pero recuerda que en los 90 también hubo un caso así, donde un chico ponquero, en la altura de la América por el Seminario Mayor, un grupo de nazis, puchica, y con el debido respeto. Es como cuando los nazis de Colombia se fueron a enfrentar, se fueron a comulgar con sus pares en Alemania,
Los alemanes sacaron la madre. Porque Yo, discúlpame, no es por tú sabes, no lo soy, pero el color de su piel no daba, su claro, altura no daba, y es el mismo caso aquí. Y tenemos estos casos de ignorancia, y como tú dices, simios en el tono despectivo de que yo, son personas con un coeficiente intelectual menor al promedio. sí, 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 Aclaremos eso, así es, sí, sí, sí. ¿ya? Ese Porque tipo de... y yo siempre he dicho en este sentido de que Engels tenía razón. Engels dijo una frase en son de broma: los monos sí hablan, solo que no lo hacen delante de los humanos porque los esclavizarían. Eso decía Engels, compañero de Marx. Y Marx y Engels no creo que hayan tenido un carácter así muy para el humor. Sí deben haber hecho chistes y reírse de Una que algunas otra vez, cosas, pero pero no Engels eran decía conocidos eso. por eso. No, cuando escribió su obrita, en la que le puso, digo obrita porque es un monstruo de obra que tiene muy poquitas páginas, que se llama el papel de la mano en la transformación del mono en hombre. Así se llama el estudio. Si quieren, revísenle. Tiene unas 8 páginas nada más. No lo he Y visto. él lo que hace es seguir la teoría de Wallace y Darwin sobre la teoría de la evolución. Entonces, en son de broma, cuando empezaron a burlarse de Darwin para decir que le metan como simio, le dibujaban en los periódicos como un simio con la cara de Darwin, él dijo: los simios sí hablan, no lo hacen delante de los humanos porque los esclavizarían. Entonces, ese es el nivel de... Yo te quería más El bien nivel. comentar, topaste un tema muy importante que quería hablar contigo, Ilis, porque debes conocer. Para los 90, nosotros como periodistas, y particularmente yo, que sin ser periodista de medios, trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, estaba preocupado de ese tema, ya habíamos salido la violencia de Alfaro Vive, ya se acabó todo esto, empezó una violencia sorda, soterrada, entre grupos emos a los que tontamente les llamaron tribus urbanas en los años 90, torpemente, pero eran los chicos y chicas emo que se enfrentaban violentamente a neonazis, pero eran grupos que inclusive habían tenido víctimas mortales entre sus... Y yo me entrevisté con varios de ellos que fueron a hacer denuncias porque nosotros nos pusimos del lado de los chicos emo, pero ellos entendían que era una guerra personal, se conocían los líderes, se acusaban, se desalanzaban pendejadas de acusaciones entre ellos, pero nunca hablaron de política. O sea, en la serie de entrevistas que yo hablé, nunca entendieron que lo que estaban haciendo era un problema político. No se identificaban ni con derecha ni izquierda, sino que el uno era: no, estos son emos y estos son neonazis, punto. Era todo. O sea, Tenemos que ser enemigos. por eso, exacto, y por eso te quería preguntar, porque tú debes conocer de ese tema que yo no llegué a profundizar porque solo llegué a las entrevistas de los chicos. A ver, te lo voy a poner así. Y es algo que está pasando de nuevo. Uh-huh, uh-huh. Pero no se llama ni emos ni neonazis. Algo que te falta en ese dato, también existieron otras tribus. Ya, Ya, pertenecía a alguna de ellas. Estaban las tribus que hacían los grafitis, como no exacto. estaría bien otro tirano, quisiera ser una lágrima tuya para nacer en tus ojos, vivir en tu rostro y morir en tu boca. ¿Ya? Eso fue en los 90, una época de rebeldía, de rock, Pero salsa. no era rebeldía política, te digo, ya habíamos salido de la rebeldía Los política de Alfaro Vive grafiteros, y yo estuve allí, fui los protagonista. Esta grafiteros, rebeldía no, lo que no entendí es, por eso te preguntaba, ¿en qué se fundamentaba? ya, los grafiteros sí eran políticos. ¿Ya? Los emo eran una moda, inspirada mucho en la música de Nirvana, el grunge. Ya, Los neonazis, también asociados con los ponqueros realmente son anarquistas, así de simple. No es que seguían la filosofía anarquista, perdón, rectifico, no es que hayan estudiado el anarquismo, simplemente seguían la filosofía anarquista, que se inspiraron viendo películas como esa obra maestra de ay, la, la máquina naranja. la naranja mecánica. Gracias, la naranja mecánica. Se Claro, porque inspiraron, pucha, que nos se, marcó a todos.
se inspiraron, hablamos de los 90, esa película volvió a surgir en los videoclubs, porque había que haber Ajá, videoclubs. así es. Otra película que fue muy apreciada fue Warriors, o Guerreros en español. Guerreros, claro. Ya, esta película hablaba de las pandillas de Nueva York de los 80s. Entonces, ahí empezaron a surgir estos grupos. Los emo se ampara mucho en aunque no lo creas, en la obra de Edgar Allan Poe. Pero te digo, de lo que me contaron, se citaban para enfrentarse entre ellos. Y un lugar de enfrentamiento todavía no existía, era el Parque Chimbía, cuando todavía estaba Estaba invadido, deshabitado, no estaba había, invadido, claro. estaba invadido. Entonces parece que ese era el campo de batalla, y ahí me contaron de un par de víctimas mortales que se En el Parque suscitaron Chimbía, en el Parque de las en, Cuadras, en el en las parque, cuadras en el sur, claro, claro. el Yo para eso parque, vivía en el el sur. mal llamado Parque Inglés, Ah, claro, el de San Carlos. ya, el mal llamado Parque Inglés, eran las peleas. Y no solo participaban emos y neonazis, también participaban punks, rollers, o sea, lo de los patines, Ajá. lo de los patines, skaters, lo de los monopatines, Pero ¿cuál era el motivo del enfrentamiento? O sea, ¿y qué territorio, lograban? ¿Y qué lograban ego, enfrentándose? ego, ego. Nada más. Es como ahora nuestro presidente que llegó 45 minutos tarde, habló 2 minutos, no juntó 2,000 gente pagando, lo hizo por ego. Sí, me parece que esos nazis que aparecieron allí puede ser producto de esto que estamos hablando, ¿no? De una repetición de grupos sin sentido, identificados por un simbolismo que les puede dar idea, imagen, pero nada más. O sea, mira, mi enemigo es ese man emo que se viste de negro, se pone una lágrima en el rostro. No, lo Vamos a de, las, darle. lo de las lágrimas, lo de las lágrimas, lamento informarte, en los 90 significaba cuánto habías liquidado. Así es, no, no, eso significa, yo conocí a los líderes maras, de las maras del Salvador. En El Salvador nació eso, era obligatorio para los No, sicarios. aunque no lo creas, eso es más antiguo. Y, Empieza, eso te iba a decir, porque las maras nacen que parece realmente increíble, de hecho, nacen de la declaración de paz que hay entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí, que estuvo a un tris de tomarse el poder en El Salvador, pero recibió una traición de uno de los comandantes que vive en el Ecuador todavía, es profesor de la Universidad de Espíritu Santo, el traidor comandante que le tomó la CIA y les traicionó al Farabundo Martí. Le entregaron el poder y lo que hicieron es un acuerdo de paz con el gobierno demócrata cristiano. Entonces, cuando se abandonan las armas, los dos sectores despiden a todos los soldaditos del lado del ejército, y los guerrilleros se quedan armados y sin educación, sin comandos, sin objetivos, y entonces empieza. Y ahora yo viví 15, tengo 17 años, de los cuales 8 he pasado matando gente y una guerra. ¿Y ahora qué hago? Maras. recuperemos el espacio de poder. ¿Ya? Por ejemplo, estos grupos, estas antiguas tribus urbanas, que ahora no sé cómo se denominen, ¿ya? Creo que les siguen llamando tribus urbanas. No sé por qué les llamaron tribus urbanas, porque eso decía la prensa, pero a mí me pareció, bueno, de lo que he hablado con sociólogos y expertos, realmente les parece un título ridículo. Ese fue un título de la prensa. Yo hablé con 2 sociólogos y dijeron que ese salió de la academia, ese nombre, para referirse porque cada grupo, emo, góticos, etcétera, etcétera, porque también habían los góticos, y siguen habiendo, eh, tenían su filosofía y se reunían como una tribu, compartían cultos, creencias, comidas, financiaban. Entonces, ese era el término que lograron como tribu. Al estar dentro de la ciudad, se volvían urbanas. Es lo que me explicaron. No soy Claro, pero sociólogo, como saben. el concepto originario de tribu es una agrupación superior al pueblo. Después de pueblo viene la tribu, ahí viene el Ayllu, que es ya el conglomerado, la nacionalidad, podríamos decir, ya con identidad, con simbolismos, Claro, pero la tribu tiene un objetivo, que es el trabajo conjunto
por la supervivencia del grupo social, es decir, Y de básicamente protección. hacen lo mismo. Muchos de los emos de los 90 tienen cabellos cortos y algunos se han hecho neonazis, otros les ¿Qué, ponen la cruz. qué edad habrán tenido los demos y los neonazis en el 90? ¿Qué En el promedio de edad 90 tenían los empezaban chicos? desde los 12 Ya, hasta los 25, 26. han pasado 30 años, lo que quiere decir que hoy los demos están En los de 40 y 50. tantos. Me encantaría conversar con los demos de los 50, a ver qué. Han cambiado. Muchos hasta se avergüenzan de haber sido emos. Es como Ah, un ejemplo patético, sino una similitud con lo que pasó. Los que votaron por Rodas, cuando tú les preguntabas al final del periodo de Rodas, pero tú votaste por Rodas. No, yo no. Yo no, no, voté y hoy por... nadie. Hoy nadie, yo, ¿cuándo? O sea, Rodas no debió ganar. Y ahí tienes los ejemplos. Esto es una historia, la negación. Es como, por ejemplo, haciendo una comparación, las martes y contramartes en la época de Correa. Es que usó el aparato estatal. Y nuestro presidente también usó el aparato estatal. Y aún así Pero no es, pudo tener el mismo pero es, éxito. pero es más grave, ¿no? Lo de la pancarta, por ejemplo, lo de la pancarta con los rostros de los 9 jueces constitucionales que fueron puestos por Trujillo. Perdónenme, pero de los 9, 6 son de Trujillo y 3 cambiaron porque por sorteo hay que eliminarles cada 4 o 5 años, entre ellos salió Luis de Herrería, que era social cristiano. Estuvo el 30S protagonizando el golpe contra Correa en el Congreso. Yo me peleé con él. Él era el de la amnistía para los policías que todavía no sabía ni qué juicio les iban, ni de qué les iban a acusar. Él salió por sorteo y le reemplazó un candidato que fue nombrado por Lazo. Es decir, 6 nombrados por Trujillo y 3 por Lazo. Entonces yo no entiendo por qué sale el presidente y claro, en las marchas se vio, pero esa ignorancia es justo lo que estamos hablando, parecida a los desfiles de aquel entonces, porque estos chicos, te digo, no nos lograban dar un sustento de su confrontación. O sea, no entendíamos en qué te puedo ayudar. A ver, a los chicos de las juventudes socialistas sí, les pongo un abogado porque hay que defenderles de esto, están acusados de terrorismo. Acá no había acusaciones, las acusaciones eran violación, intento de asesinato, eran ese tipo, pero no llegaban a las acusaciones, porque recuerda que todavía no se calificaba como ahora acto terrorista, todo acto de violación, digamos, de violencia. No, todavía no se calificaba, entonces era un poco más permisiva la sociedad en cuanto a la violencia callejera. Entonces, no había sanción para la violencia callejera. Entonces, no entendíamos, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Le acusamos al neonazi de qué? Que es un poco lo que pasa ahora. O sea, te decía lo de las pancartas, porque exhibir los rostros de los jueces está sancionado en el Código Penal. O sea, Por aquí, si el ejemplo. presidente dio la orden, él puede recibir sanción de prisión de 1 a 3 años. Pero O es algo, quien ordenó, sí, es como que yo pierdo un juicio de alimentos y tomo la foto a la jueza que me hizo perder el juicio y le pongo una pancarta en la Carolina. Claro, la jueza me manda preso 3 años. suavito, pero lo que pasa es que, verás, es como toda la promoción, esto de las vallas que cuestan $15,000 cada una, o sea, vallas LED, y que no son una, son muchas a nivel de Ecuador, Y a nivel nacional, claro. ¿ya? Las vallas móviles que cuestan $500 el día, y de las que hemos contado entre mis colegas en otras ciudades, ellos ya van contando 8, y 2 que yo vi acá son 10. Son $5,000 día. Claro, O sea, claro. digamos que solo circulen 2 días a la semana. Son $10,000. La pregunta del millón: ¿quién paga? ¿Dónde está la comisión de fiscalización Sí, sí, y ahora la o la Corte, entiendo fiscalía? que la Fiscalía ya va a abrir una investigación o abrió una investigación porque hay que determinar quién contrató. Y eso sí se va a saber, o sea, porque además son
sí son espacios privados, pero son exhibiciones públicas. O sea, tú no Pero puedes de violar la aquí ley. viene una cosa divertida. De las 3 vallas que hay en Quito, 2, confirmado, son ilegales. Ah, están en sitios, no autorizados. No están O sea, autorizados. eso es peor. Bueno, te decía, ya nos profundizamos el tema, porque te digo, yo no conocía mucho el tema, apenas tuve un roce en los 90 con este segmentito, pero que provocó muertes, ¿no? Provocó Mira, víctimas mortales de mi los querido Edison, enfrentamientos. es como, por ejemplo, todas las semanas, Comité, San Roque, Condado, en Quito, en la entrada a la 8, en Solanda, en Solanda es Quito también, en la entrada a la 8, hay muertes violentas por ajuste de Ajá, cuentas de GDOs. ajá, ajá, Pero ajá. eso no llega a los medios. Algo triste y lamentable. Más de 10 niños neonatos fallecen porque nadie gastó $2.90 para tener en stock. Eso es algo Sí, que y eso, sí, tú no sí, puedes mandar a decirle al padre de familia, vaya, tráigame esto de urgencia. Eso es en segundos. Tienes que porque, tener en stock. porque además la urgencia, exacto, o sea, hay que tener, pero además les quería explicar porque un médico amigo me explicó cómo es el tema. O sea, el paquete está ahí inmunizado, está estéril, Listo para cada usar. una de las cánulas es para ponerle en la nariz y poder meter oxígeno al niño porque no está respirando solo. Es decir, su organismo todavía no respira solo, entonces hay que inyectarle. Pero esto te da minutos, máximo minutos. Son segundos los que tienes que tomar. Entonces, lo que hace el médico es toma un sobre, abre, $2, vale la cánula, Ponle dos tres dólares y dólares. pone. Ya, pues, no hay problema, pero hay que tener. No tener significa que cuando un niño empieza a ahogarse, un neonato, o sea, un recién nacido empieza a ahogarse, reutilizaron una, porque no había en ese momento una esterilizada. Entonces, al reutilizar es como, yo recuerdo que había médicos en los años 80, 70, 80, cuando íbamos a los dispensarios médicos, que hervían en reverberos, y a mí me pusieron vacunas así, hervían en reverberos las agujas, la misma aguja con la que le habían inyectado al niño anterior. A mí me vacunaron así. Entonces salía el niño, le inyectaban en el brazo, se iba y a mí me tocaba esperar que el médico ponga a hervir la aguja y Y cuando estaba recuerda que las hirviendo, jeringas eran de eh, vidrio. en un reverberito exacto, entonces hervía el agua, dejaba que pase un minuto y decía ya está esterilizada y me volvía a poner. O sea, ese es el riesgo. Yo corrí el riesgo de que la bacteria haya sobrevivido. Punto. Eso es lo que pasa con la cánula. No es que, Ahora, ay, si pero se quejan recuerda que pasó por algo. una huevada que vale 12. No, no, no. En la cánula reutilizada puede haberse quedado un virus de neumonía, un virus, mire, Microscopio. tú entras, exacto, tú entras a un quirófano, de entrada te dice cualquier médico, el primer riesgo al entrar a la operación suya, no sé de qué le vayan a operar, es neumonía. El virus de la neumonía es realmente imposible eliminar de ambientes, o sea, sobrevive a todo pero hay pacientes quirúrgicos que no se han enfermado con neumonía, no pasó nada, salen bien, pero sale uno que le operaron de la rodilla y le da neumonía. Y carajo, ¿por qué me dio neumonía? El médico ha de haber estado contagiado. No, estén así de simple. Entonces, el médico por hacer bien se muere el niño en segundos, entonces Tarde. reinserta una cánula, es todo, si es solo de explicar nomás, simios, no aplaudan. Pero viene un detalle. En los 90 también pasó algo, pero esto no fue por desesperación del personal médico. Esto fue por pura avaricia. Por pura avaricia. Y ya voy a topar algo que sacó el Diario Expreso en un reporte. Pero en los 90, un centro de diálisis privado contaminó más de 90 personas con VIH. Sí, señor, en el Por que estuvo ahorrarse, el chico que yo les llegué a conocer, que fue ícono, Carlitos, no sé Carlitos, si recuerdas, un niño él que entiende. estaba en
no era niño, era adolescente, que estaba en silla de ruedas y que fue contagiado y que se volvió el ícono de ese grupo de pelea porque todo el mundo le entrevistaba, les llevamos al Congreso inclusive a que haga una declaración y a la final falleció contagiado por SIDA en una, exacto, lo mismo. O sea, reutilizaron los mismos equipos para ahorrarse dinero. En el caso de Ecuador, en los últimos 8 años, según el Diario Expreso, perdón, 10 años, según el Diario Expreso, los pequeños grupos comerciales empezaron a hacerse millonarios porque dentistas, médicos, empezaron a acaparar los contratos de las tercerizaciones, de las derivaciones Ajá, de los del hospitales seguro. del IES y hospitales públicos. Empezaron a acaparar eso. Y es más, un grupo con sede en Estados Unidos que tiene más de 50 clínicas en Ecuador que llegaron y compraron los contratos, está reclamando al Estado 52 millones de dólares. Y algo parecido sucedió en los 90. Por eso quería hacer un alto para solo establecer, los 90 empiezan con la mitad del periodo de Rodrigo Borja. Rodrigo Borja está en la mitad del periodo, en 1990, pierde las elecciones intermedias de legisladores, pierde la mayoría, y la mayoría de derecha le elige a Berroes Bucaram presidente del Congreso. Uno de los, César Verduga, que es el ministro de gobierno de Rodrigo Borja, hace una maniobra en el Congreso y logra retomar junto a los socialistas la mayoría en el Congreso y le destituyen a Berroes Bucaram. Fue la primera destitución para el año 90 y allí Berroes Bucaram se quedó a dormir al interior de la oficina del despacho presidencial en el Palacio Legislativo y en lo grandote que era, un tipo que casi medía 2 metros, Sí, era un tanque, un gigante, luminoso. se moría del miedo, era un cobarde. Yo no sé cómo fue Atala de los grupos armados de la derecha en la Universidad de Guayaquil, porque cuando salió, le capturaron, le sacaron, encontraron botellas de licor, comida al interior del despacho presidencial y le sacaron, porque hizo unas declaraciones, como todo político, audaz. A mí me sacan de aquí con los pies por delante, decía el hijo de don Assad Bucaram el Halim. Pero a la final, el rato en que en realidad sí, fue así, a los periodistas, y ahí voy a contar una anécdota de mi amigo César Verduga, que era el ministro de gobierno. César nos convoca a los periodistas, incluidos los amigos, que estábamos trabajando con él, o sea, le conocíamos, y nos engañan. Nos convocan a una rueda de prensa, cóctel, en un restaurante que había atrás del Congreso Nacional. Creo que contigo en algún momento nos encontramos en ese edificio, a mi querido amigo. En Ya. el subsuelo había un restaurante de lujo en el que iban los legisladores. Nos convoca el ministro de gobierno y saca a todos los periodistas del Palacio. Yo no era periodista de medio, era periodista del Congreso. Y nos llevan al restaurante, nos cierran, nos ponen guardias afuera por la seguridad del ministro y nos empiezan a brindar licor, picaditas, encantados. Nosotros ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Mentira, nos encerraron para que no podamos ser testigos de lo cómo le sacaron no le sacaron con los pies por delante a Berroes. Se entregó casi llorando. Entraron, decían, nos burlábamos de él porque luego, ya cuando hace las declaraciones en Guayaquil, destituido como presidente, los policías del GIR y militares habían colocado cuerdas para desde la terraza del segundo piso entrar por las ventanas del primer piso y entrar como ninjas. Sí, eso sí, en realidad. Habían entrado 2 o 3 y entonces ellos abrieron la puerta y entró todo el grupo y le sacaron y a Berroes salió casi en lágrimas, salió. Entonces se burlaron, pero la jugada fue que nos encerraron a los periodistas, no hay tomas, no hay No hay testimonios, todo fue al otro. Fue magistral y al siguiente día ya se reunió el Congreso que presidía el doctor Edelberto Bonilla, gran amigo mío, alcalde de Riobamba, una maravilla este hombre, uno de los pocos socialistas honestos que había tenido este país. Y te contaba porque así de alborotada era la política, lo logró. Y Berroes Bucaram regresó como legislador, pero mochito, porque no sé qué habrá pasado,
porque él decía, es que mire, amigo periodista, entraron como ninja, saltaron y me empujaron y me botaron, pero salió con lágrimas en los ojos el presidente de 2 metros de alto, Averroes Bucarán. Y con esto te digo, empieza con Rodrigo Borja en los 90 y nuestra expectativa era, ¿qué carajos va a pasar con este país al año 2000? Los 10 años, y en el 2000 quebramos, quebró el país, perdimos la moneda, cayó Magua, ¡ah, carajo! Pero además, en la mitad del año, de la década, en el 95, hubo la guerra del Cenepa, Fujimori nos invade y ganamos la guerra, por lo cual Perú se sienta a negociar con nosotros. Pero ganamos la guerra, pero perdió nuestra economía, quebramos la economía, la guerra nos costó un ojo de la cara y los banqueros. Eso, algo que mucha gente se olvidó y que no toma el símil de lo que pasó en esa época. ¿Y a qué me refiero? Pon atención. Actualmente teníamos una asamblea que tenía bailes, trago, tiro. Sí, 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 sí. Ahora tenemos una asamblea más correcta, pero probándome una página, nuestro gobierno actual no, es un gobierno de pasantes. No tienen idea. El día jueves despiden a 900 funcionarios de Petroecuador. Y el día domingo se han dado cuenta que han despedido a los únicos capitanes de cabotaje. Que sabían cómo. Entonces, no te sorprendas que en el transcurso de la semana tengan que reintegrar de los 900 a 600, 700, porque son personal que sí sabe. ¿Ya? Entonces, en la época empezó con Alberto de aquí, redujamos el tamaño del Estado. Así es, señor. Pero verás que no empezó ahí. Empezó con Febres Cordero al final de los 80, cuando le ordena a su vicepresidente, Blasco Peña Herrera, porque el discurso de la derecha se repite, porque llega, después de Febres Cordero, llega Sixto Durán Ballén, de la misma derecha neoliberal, porque Febres Cordero de Rodrigo Borja ordena, exacto, Febres Cordero ordena que se haga la desburocratización del Estado, y ese era el discurso de Blasco Peña Herrera. Yo voy a desburocratizar el Estado, lo mismo que ahora se llama achicar el Estado. Del tamaño del Estado. Y aquí viene un dato real. Dicen que no debemos compararnos con otros países. ¿Ya? Somos culturas distintas. Pero paradójicamente, Estados Unidos, recién con Donald Trump, empezaron esta política de reducir el tamaño del Estado. Pero significa, desde los 70 que empezaron los Chicago Boys, este plan del neoliberalismo, empezaron a sacar esto, ellos nunca lo aplicaron a su propia realidad. A tal punto que el 57% del presupuesto del Estado de la Unión Americana se dedica a pagar a funcionarios. Ahora seguimos reduciendo el tamaño del Estado. Es una especie de confederación de provincias. Pero la cuestión viene por el otro lado. Y tú me puedes confirmar o negar. Un Estado fuerte significa más control, corrección y que se hagan las obras. Un Estado débil significa que cada uno sálvese quien pueda. No tiene control. ¿Me equivoco? Entonces, no, esa es la visión. Esa es la visión. Los que tienen el poder, los militares, la Policía Nacional, hasta los agentes civiles de tránsito, te quieren vacunar. Claro. Aparte tienes a los GDOs que están vacunando. Entonces, si no volvemos a una estructura de Estado fuerte, vamos a ser como los emos, los skaters, los góticos, los neonazis, los fachos, que peleamos por un espacio de poder que realmente no tenemos. Porque al final del día, el Parque Inglés, el Ichimbía, las cuadras, siguen siendo municipales y siguen ganando, y la gente se los ha tomado con esta administración de la alcaldía. Se los han tomado.
¿A qué refiero? Hay gente que va a pasear y todo eso. Esas peleas que duraron casi 10 años, costando muchas vidas, arruinando otras, no sirvió de nada. Ahora estamos en una pelea como en los 90. Sí, yo quería cerrar. Correísta, maldito Sí, 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 suyo, sí. facho, Yo quería peleando cerrar el. por un espacio que no tenemos. Para cerrar, Edison, tu comentario y decisión. Sí, quería cerrar contándoles una anécdota. Para los 90, todavía teníamos Sucre y los empleados públicos cobrábamos en sucres, pero nos pagaban en ventanilla a través de un cheque. Entonces, como yo era empleado público, tenía que ir al departamento financiero y te decían, ya pagaron. Entonces tú ibas de ese rato a hacer cola de tu cédula, te entregaban un cheque y corrías, porque el Banco Central trabajaba, estaba cruzando la Alameda, pero trabajaba solo hasta la 1 de la tarde. Y peor si era viernes, te quedabas sin plata para el chupe. Entonces había que cambiar. A la vuelta del Congreso, al lado de las casas que están frente a la parada de buses del Hospital Eugenio Espejo, hay una panadería, una famosa panadería, de un hombre, buena gente, pero mal genio, había sido paracaidista. Y este señor encontró una beta, le decíamos el director financiero subalterno, porque diputados y empleados hacíamos cola en la panadería porque nos cambiaba el mismo cheque a la hora que le daba la gana, cobrándonos el 1% por cambiarnos en ese momento. Y luego le endosábamos el cheque y él iba con los 100, 150 cheques a cambiar en el Banco Central la siguiente semana y le daban todo el dinero. Así se hizo el dinero, heredó la panadería, existe, él lamentablemente ya falleció, tengo varios entrevistas con él, conversaciones con él, cuento también en mis redes estas anécdotas. Así era el Quito de aquel entonces, así era el Ecuador. Cobrábamos en sucres y hacíamos cola en una panadería para tener billete para el fin de semana. Los 90 en el Ecuador. En ese punto no hemos cambiado mucho, pero ahora la institución financiera más, y no es la más grande de Ecuador, pero la que está en más partes, bien, se le da la gana y un fin de semana no tenemos dinero. Fíjate, la creación, la historia se repite. No se dejen pisar, no se dejen pisar, no se dejen Qué mangonear. gusto. Seguimos la próxima semana. La ¡Larga vida próxima y semana. prosperidad! ¡Chao!